que tenemos de cuidar la identidad que el Señor nos da. Amén. Mire lo que dice el texto. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán porque son la simiente que el Señor ha bendecido. Siempre ha estado la necesidad y siempre ha estado la oportunidad de parte del hombre para no solo para asistir, no solo para conocer, sino también para desarrollarse en la presencia del Señor. Es lo que siempre ha buscado y ha levantado a través de las generaciones, han sido hijos, para que puedan manifestarse en favor de otros. Entonces nuestra intención, nuestra manera de servir al Señor, no solo debiera ser la necesidad de poder venir y buscarlo, o cantar y adorar y recibir algo de Él, que es vital y es muy importante. Pero recuerde que también necesitamos que el Señor se desarrolle y se manifieste en nosotros. Entonces en algún minuto el apóstol dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. O sea, es necesario que yo me vaya restando y que de alguna manera, en otras palabras y de manera muy concreta, el apóstol dijo, bueno, es necesario que yo vaya a la cruz y deba morir. Porque la única manera de poder encontrar la resurrección en Cristo es que nosotros muramos. Y eso tiene que ver con un alma, con una personalidad, con una voluntad propia y con un carácter que tiene que ser transformado. Si bien es cierto, en el Señor no anula tu personalidad y no anula tu carácter, pero sí lo transforma. Y lo transforma porque en realidad Él quiere ser manifiesto a toda su creación. Y lo que las personas que no conocen al Señor necesitan conocerlo, no solo necesitan conocerlo de alguna manera que Él venga del cielo y se manifieste, necesitan conocerlo a través de la iglesia. Entonces, Jesús cuando vuelve o cuando viene y manifiesta su reino y lo recupera y predica, dice, el reino de los cielos hasta vosotros ha llegado, entre vosotros está. Lo que Él de alguna manera trae es aquello que el hombre perdió. Pero qué tremendo, porque una vez comenzando a ser edificado el Hijo de Dios en cada vida, en cada persona, a través de la historia, en todos aquellos que le conocieron, esos que le conocieron, cuando vieron al Cristo revelado y resucitado en sus vidas, la única intención que tuvieron fue edificar. Entonces cuando Jesús se revela a nosotros, cuando esa simiente comienza a crecer, la intención nuestra debiera ser edificar en favor de otros. Entonces Dios no es egoísta. Si Él no es egoísta, nosotros no debiéramos ser egoístas. Entonces el interés no es solo venir, recibir para yo ser llenito, mi corazón llenito, mis emociones llenas, mis necesidades respondidas. O sea, recibí mucho de Dios y nos vemos, hasta luego, volvemos hasta la próxima semana. Y la próxima semana vuelvo otra vez a ser lleno, a cargar baterías, qué sé yo. Pero ese ciclo de vida en Cristo, la verdad, no está acorde a lo que la Biblia dice. Porque la Biblia, al contrario, el Señor lo que más se preocupa es de comisionar. Comisiona y envía a los que Él preparó. Entonces les entrega, les da palabra y luego los comisiona y les dice, id por el mundo y haced discípulo a todas las naciones. Las tinieblas pensaron que trayendo la persecución a Jerusalén iban a destruir la iglesia. Y fue peor, hermano. Esto es peor que sacudir un árbol en el otoño, porque se desparraman las semillas por todas partes y a la final, en vez de haber tenido un solo durazno en su huerta, con las semillas a través del viento sacudidas, se llenó de duraznos. Es lo que pasó con la iglesia. Le trae la bomba, la persecución, la hace explotar en Jerusalén y todos se escaparon, todos se movieron a otros lugares. Y eso provocó que al lugar donde fueron, allí la gente que tuvo cercanía con ellos fue impactada. Y ese impacto es la buena noticia, es el evangelio, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces el apóstol lo ve así, mire, Cristo en mí es una esperanza de gloria para resistir o para salir adelante. Entonces sí o sí nosotros tenemos, Dios se preocupa de no solo salvarnos,
Y no solo atraernos a su presencia, Él quiere también que su semilla, su simiente, su carácter, su vida pueda manifestarse en cada uno de nosotros, para que esa vida que se manifiesta en mí pueda traer esperanza a otros y pueda alcanzar a otros. Por ende, la promesa ahora no solo es para el pueblo de Israel. Isaías le hablaba a Israel diciendo, entonces su descendencia será conocida solo en Israel. Jerusalén, solo Nazaret, no, dicen todas las naciones, entre las naciones. Y su vástago en medio de los pueblos, y todos los que los vean los reconocerán. ¿Por qué los reconocerán? Porque son una simiente, tienen una identidad, tienen un sello. Son aquellos que están bendecidos, una simiente que el Señor ha bendecido. Entonces, sí o sí hay algo que nos identifica. No solo la bendición, tiene que ser esa necesidad de poder compartir y dar testimonio de que el Señor está en nosotros. Entonces, mire, Hebreos con respecto a los gentiles o a las naciones que en ese tiempo no le conocían. Mire Hebreos lo que dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Es decir, esa descendencia en Gálatas 3:29 dice, y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Había cierto nivel de orgullo en Israel, porque solo ellos, descendientes de Abraham, solo ellos se identificaban y decían, nosotros somos. Y le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Hermano, y el Señor se enojó. Es decir, le molestó la respuesta porque de inmediato le dice, bueno, si ustedes son hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham harían. Y no se lo dice a un pueblo que no conocía de la Biblia, se lo dijo a escribas, a fariseos, a teólogos, a hombres estudiosos, que lo increparon por lo que el Señor estaba haciendo. Porque hablaba con autoridad y se daba a conocer y hablaba del Padre Dios. Tenía autoridad para entregar la palabra. Pero lo increparon. ¿Con qué autoridad tú vienes a decirnos estas cosas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué sanas aquí, sanas allá y en el día de reposo? Y le dice, bueno, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y el Señor miró sus obras y se dio cuenta que en realidad no eran tan hijos. Ahora, ese versículo habla de todos nosotros que somos herederos de esa promesa. La promesa que Dios le da a Abraham. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Entonces esa promesa nos alcanzó a nosotros, por cuanto hemos tenido fe. Por lo tanto, si esa promesa nos alcanza para salvación, oiga, también las responsabilidades nos alcanzan. A través de la historia, siempre las tinieblas quisieron destruir la simiente de Dios. Entonces habíamos visto el otro día ese texto donde dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ese texto habla de una lucha constante de una simiente, de algo que necesita crecer. El Cristo que usted y yo tenemos dentro de nosotros. Es una declaración de guerra, donde las tinieblas no permiten que esa simiente del Hijo pueda crecer y desarrollarse. Ahora, mire lo que dice el Nuevo Testamento. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, hay distintos tipos de hijos. O en otras palabras, a través de la historia hay dos simientes que se han peleado. Que ni siquiera con el diluvio fue erradicada, al contrario, siguió ahí, persistiendo en la familia de Noé. Mire lo que dice Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para Dios es muy importante el poder cuidar la identidad del hijo, la simiente, que no se aborte ese proyecto, que no llegue a ser un hijo abortivo, que no se pierda esa semilla. Para él es muy importante porque
mi hijo eres tú, le dice en Salmos, el padre le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces ese nivel de engendramiento para nosotros trae un nivel de responsabilidad, de caracterizarnos o darnos a conocer como hijos del Padre de las luces, donde no somos productos de las tinieblas, sino que somos productos de la luz. Es el Señor el que tiene que trabajar en nosotros. Amén. Ahora, qué tremendo, porque Pablo aconsejaba a los hermanos que le escribía esta carta en Filipenses, y dentro de los consejos le decía, tienen que ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Ojo que hay una genética que se transmite. Hay una simiente y hay una línea de hijos que tal vez va por un camino torcido y perverso. Y nosotros los hijos de Dios no debemos correr por ese camino o avanzar por ese carril. Por lo tanto, mire qué tremendo, porque Jesús, hablándole a los suyos, le dice, toda semilla que mi Padre no ha sembrado. O sea, él fue y tiene que trabajar en toda semilla que el Padre no ha sembrado. Hermanos, es demasiado importante la confrontación que el Señor tiene con nosotros todos los días de nuestra vida. Es decir, Dios habla todo el tiempo. No solo cuando tú y yo venimos a la iglesia, sino que en todo tiempo Él habla. Por alguna circunstancia, por algún amigo, en el trabajo, una noticia, por cualquier cosa de repente sientes o te das cuenta que Dios te está hablando. O en alguna circunstancia que vives, es demasiado importante esa confrontación. ¿Por qué? Pareciera que el Señor nos persigue, igual que la mamá o el papá persigue al hijo y cuando lo tratamos de corregir, le decimos, no hagas esto. Ok, y en la tarde llega a la casa, te dije, no hagas esto. ¿No le ha pasado que su hijo le dice, pero mamá, ya me lo dijiste? Sí, ya sé, otra vez me lo vas a decir. Pareciera que Cristo, con su palabra, a nosotros como hijos, en distintas ocasiones y circunstancias, nos repite o nos dice las mismas cosas. Y pareciera que uno, pero Señor, otra vez, no, es que así es el Padre. Entonces ese amor de Padre debe traspasarse o debe darse a conocer a nosotros por cuanto Él nos corrige. Ahora, esa corrección no es para que seamos perfectos. Es más, nuestra percepción de esa palabra perfecto es muy distinta al perfecto que trabaja el Señor en la Biblia. Es decir, cada vez que el Señor habló de perfección ahí en las Escrituras, Él estaba hablando de un grado de madurez en un hombre, o en una mujer, o en el ser humano. En un grado de madurez que se desarrolla. Sin embargo, cuando nosotros nos hablan de perfección, pensamos en alguien que no comete errores. Entonces, cada vez que el Señor nos confronta, Él la verdad lo que quiere es que su simiente, es como aquel agricultor que va podando, que cuida el árbol, que lo poda, qué sé yo, le quita la... Es como, mire qué tremendo, porque Jesús describe al Padre diciendo, mi Padre es el labrador. Entonces es el labrador que trabaja la tierra, que la limpia, que quita las piedras, la mala hierba, lo que no sirve. Entonces nosotros somos tierra. Y el Señor se va a meter a trabajar en nosotros, va a cuidar su semilla, la simiente, va a cuidar ese árbol que tiene que dar mucho fruto. Entonces ese árbol para dar fruto obviamente tiene un proceso, hay un crecimiento, hay un tiempo que Él nos lleva de la mano igual que un niño. Y hay un tiempo que nos da la comida en el plato. ¿Se acuerda al hermano ahí que había que cortarle el bistec? Pero imagínense, ok, ya el niño no es niño, ya creció, ya hay una edad más avanzada. Pero qué feo sería que a una edad avanzada uno de estos hijos sentado a la mesa, todos sentados ahí, el bistec con arroz y todos comiendo, y él ya adulto y esperando sin comer, y la mamá lo mira y ¿qué pasa? Y él le dice, mami, es que tienes que partirme el trozo de carne. No sé si es fuera de lugar que alguien ya mayor haya que
darle la comida en la boca. Entonces el Señor tiene que meterse en nuestro crecimiento, porque no solo Él quiere nuestro crecimiento en una línea de éxito, de resultados, tiene que ver también con un grado de madurez, con un grado donde ya no solo vengo a recibir, porque hay etapas y hay momentos donde solo el Hijo de Dios y esa semilla necesita recibir. Pero ya llega un tiempo donde ya no se recibe, tiene que dar. Y allí donde Dios comienza a promoverte, donde el propósito, tu identidad, lo que Dios puso en ti, tiene que ser desarrollado. Porque el orden natural de la vida es que todo crezca y se desarrolle. Mírelo en sus hijos, ¿sí? Las tallas, el crecimiento y todo, talla 12, talla 8 y en un par de meses ya subió de talla y todo queda chico. La vida de Dios ocupa el mismo principio. La vida de Dios tiene que crecer y desarrollarse. No en el ambiente, no en el aire. La vida de Dios tiene que crecer y desarrollarse en nosotros. Porque en un rato más apagamos las luces, nos vamos y esto queda oscuro, vacío. Y la vida de Dios no está aquí. La vida de Dios va contigo, a tu trabajo, a tu casa, a tu familia. Entonces esa vida de Dios en ti tiene que desarrollarse. Pero qué tremendo, porque en contra de eso trabajan las tinieblas, para que la vida de Dios no se desarrolle en ti. ¿Por qué no? Bueno, porque dentro de ti viene una asignación, un trabajo, una misión muy importante. Es tanto que valemos un Cristo. El precio nuestro es un Cristo. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Señor mira a la iglesia, está viendo una luz en medio de las tinieblas. Entonces Él viene y le dice, estas señales seguirán a los que creen. El Señor nos está diciendo, canten, júntense, canten, porque en medio de la alabanza yo voy a estar ahí y yo voy a sanar a los enfermos. Sino porque dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre me llamarán y yo vendré. No, Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ahora, entendemos que el Señor es poderoso y a Él toda la gloria. ¿Sí? Y el profeta escribió, y dijo, barro en tus manos, tú el alfarero, yo el barro. Eso lo entendemos. Entendemos que Él tiene el poder y Él es la gloria. Pero cuando Él quiere manifestarse en favor de otros, hermano, hermana, te va a usar a ti. No va a usar solo al pastor. No va a usar solo a los ministros de alabanza. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquí, juntos, unidos. Entonces, cuando Él ve el crecimiento, lo que dice es, envío dones a mi iglesia. Entrego ministerios para la unidad del cuerpo de Cristo, para que el ministerio de Cristo sea edificado en medio de ustedes. Entonces, todo lo que el Señor nos da es para que nosotros crezcamos. En contra de ese crecimiento, en contra de ese desarrollo, está esa enemistad de la simiente de las tinieblas, que lo único que quiere es destruir. Ya tú no vales nada, ya tú no sirves para nada, ya no hay esperanza para ti, ya el tiempo pasó. Imagínense si Moisés hubiera hecho caso, que las tinieblas le hubieran dicho, Moisés ya tiene 80 años, ya pasó tu tiempo. No, Dios lo estaba preparando como un libertador. Después de los 80 años Moisés viene a libertar a Israel. 80 años. Hay gente en medio de nosotros que ya llega a los 40 y se quiere morir, hermano. Ya mi tiempo pasó, ya no tengo oportunidad. Hermano, no, en Cristo no hay nada perdido. Como luminares del mundo. Mire, en contra de esa simiente y de ese crecimiento, 7 espíritus enemigos que corrompieron la simiente con Israel. Israel era depositario de la palabra de Dios, era un pueblo escogido. Entonces Dios los lleva al desierto, los seduce, los lleva ahí para descubrir lo que había en sus corazones, y en medio de ese proceso para conquistar una tierra, para que
yo los llevaré a una tierra de bendición y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y llevarán mi palabra y las naciones me conocerán. El plan era maravilloso, hermano. Pero habían naciones que se dedicaron no solo a entrenar a Israel para la guerra, sino también se dedicaron para poder pervertir esa simiente. Algunos de ellos, amorreos, que quiere decir, o dentro de la historia como se manifestaron, es hablar sin temor, gente prepotente que no respetan autoridad. Gergeseos, moradores del barro, atacan la promesa, rompen el compromiso con Dios. Cananeo, mercader humillado, ladrones, usurpadores. Si usted se da cuenta, entidades espirituales que roban, que usurpan, adversarios que quitan y rompen el compromiso con Dios, que atacan la promesa. Entonces, todo lo que Dios prometió, a veces hay tinieblas que se levantan y atacan esa promesa. Te quitan de la mano la palabra que el Señor te da. También está los heteos, tierra oprimida o un espíritu opresor. A veces hay familias o hay personas que están bajo opresión. Heveos, habitantes del campo, aldeanos sagaces en el engaño y la mentira, astutos y gente idólatra. De alguna manera, enemigos que se levantaron y que en esas áreas atacaron a Israel. Ahora, qué tremendo, porque Dios les aconseja. Romanos 8 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, Dios les aconseja a Israel no mezclarse con esas naciones. Entonces le dice, ustedes van a ir a una tierra, es maravillosa, pero ahí hay naciones más poderosas que ustedes tienen que derrotar. Pero tengan cuidado, no se mezclen, no se contaminen, no hagan lo que ellos hacen. Y fue terrible porque Israel, al contrario, pareciera que Dios le dijo, no vayas, y ellos fueron. Pareciera que Dios les dijo, miran, haz esto, y ellos hicieron lo contrario. A veces pareciera que en nuestras historias de familia eso se repite. Pero si le dijeron que no lo hiciera, no, lo hizo. Es una condición humana que se revela en contra de esa palabra de autoridad. Ahora, qué tremendo, porque esa identidad de hijo, esa simiente desarrollada, no solo es buena para la iglesia y para nosotros, sino que es buena para toda la creación. Porque toda la creación está sujeta a esclavitud, sufre hasta el día de hoy dolores de parto. Y Pablo ahí en el texto que usted ve dice que esa creación aguarda, espera ansiosamente que los hijos de Dios se den a conocer, que se manifiesten, que nazcan, que den a luz, para que puedan entregar todo lo que el Señor les ha dado. Entonces, no todo lo bueno viene del cielo. Me explico. La gente que no conoce a Cristo espera algo bueno de la iglesia, de nosotros. Porque esa institución iglesia allá afuera está muy golpeada. Entonces esos líderes mundiales que representaban una iglesia, la verdad, han sido muy golpeados. Y luego el golpe va a venir por este lado. Pero necesitamos aferrarnos al Señor. Porque no son nuestros nombres ni los ministerios nuestros los que deben brillar, es el nombre de Cristo. Entonces, mientras nuestra esperanza esté en Él, hermano, Él va a hacer el trabajo que necesita hacer en nosotros. Mientras yo no tenga egoísmo y no quiera darme a conocer a mí, sino que queramos dar a conocer a Cristo, hermano, la historia será distinta y muchos serán añadidos para que la iglesia pueda cumplir ese propósito y ese diseño que el Señor dejó aquí. Entonces Él dijo, mi iglesia es mi cuerpo. Entonces, cuando las tinieblas se meten contigo, no se meten contigo de manera individual, se meten con el cuerpo de Cristo. Y los que se meten con el cuerpo de Cristo, hermano, en la Biblia escrito está, el cielo les declaró la guerra. Y el cielo pelea a favor del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos tener esperanza que el Señor nos ha llamado para cosas grandes. Ahora, por eso corremos el peligro que las tinieblas nos quiten nuestra identidad.
la simiente sea dañada, sea corrompida, porque el propósito de Dios es muy grande. Mire lo que dice Efesios: en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hay una corriente, hay una semilla, una simiente de hijos que no va por el camino de la obediencia, va por el camino de la desobediencia. Y cuando esa simiente es corrompida, viene a ser esclava de un príncipe que opera derecho por cuanto en nosotros o en aquellos hay desobediencia. Entonces corremos peligro de que ese diseño sea pervertido. Corremos peligro de que su simiente sea corrompida. La verdad, corremos peligro, hermano. La verdad, corremos peligro. El Señor es muy poderoso, es todopoderoso. Y Él nos va a ayudar siempre que nosotros queramos que Él nos ayude. Y Él va a trabajar en nosotros y nos va a cambiar cada vez que nosotros le dejemos que Él cambie. Pero necesitamos ser cuidadosos, porque a veces el Señor quiere trabajar en áreas nuestras demasiado íntimas, demasiado particulares y personales. Y puede que alguno de nosotros le diga: no, Señor, esta área la manejo yo. Y si le decimos que la manejamos nosotros, hermano, créame, el Señor no lo va a obligar. O sea, Él es el más prudente de toda la creación. Y Él va a decir: ok, tranquilo, yo, ni un problema, siga adelante, usted. El Señor no va a lidiar con aquello. Es lo que le pasó a Israel. Se lo presento de la siguiente manera. ¿Usted cree que el Señor sacó a Israel de Egipto con el propósito para que toda la generación, menos 2, murieran en el desierto? Pero el Señor los sacó de Egipto. ¿Para qué los sacó si sabía que iban todos a morir? ¿Por qué no les dijo mejor quédense aquí, sigan viviendo, desarróllense? Total, están con vida. Salieron muchos, millones, de la esclavitud a la libertad. Y en desierto murió toda esa generación. Sus hijos vivieron. Solo 2 de esa generación pudieron entrar y ver la tierra prometida y poner ahí y decir: estamos aquí. Pero toda la generación inicial que salió de Egipto, hermano, murió. No vio la promesa. ¿Era propósito del Señor que todos murieran? Si es tan poderoso, ¿por qué dejó que todos murieran? ¿No le parece que esas preguntas como que confrontan? Porque Dios no puede obligar cuando el ser humano decide algo. Si el corazón del hombre decide algo, ni Dios se mete ahí, hermano. Porque es una decisión, es propia. Por eso, qué tremendo, porque por eso David era susceptible a ser enseñado. Entonces, David cometió muchos errores, pero inclinaba su corazón, se iba al polvo, se humillaba y decía: Señor, la embarré, fallé, me equivoqué y te pido perdón, no lo vuelvo a hacer más. Cambia mi corazón, transfórmame, hazme pasar por disciplina, lo que sea, pero una cosa te pido: no quites de mí tu Santo Espíritu. Que un espíritu noble me sustente, que algo me agarre, me sostenga, porque si no me pierdo. Pero se portó mal, hermano. Me va a perdonar. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hoy en el salón ha hecho lo mismo que hizo David. Las cosas malas, ninguno. Pero y Dios ama a David y le dice: ese hombre es de acuerdo a mi corazón. Pero era malo. Pero era el rey de Israel y adoraba. Sí, pero era malo. O sea, hizo cosas malas. Y aquí no hay ninguno tan malo o que ha hecho tantas cosas malas como David. Dios respeta tu decisión. Si Israel se hubiese portado obedientemente y no hubiese andado tras desobediencia, si Israel no se hubiese rebelado, si Israel no hubiese echado de menos la esclavitud,
Porque estando en libertad, ¿sabe lo que echaban de menos? La cebolla, los melones, los ajos, las cazuelas. Así dice, echamos de menos las cazuelas que comíamos en Egipto. Hermano, en Egipto eran esclavos. Y acá eran libres. Y todavía libres echaban de menos las comidas que comían en la esclavitud. Entonces a veces mi alma, no la tuya, no la suya, la mía, echa de menos cosas de allá, de esa vida antigua, pasada. Echo de menos. No, hermano, en Cristo hay vida nueva. Pero el enemigo se la juega para pervertir esa simiente, llevarnos a perder ese diseño, a no cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces por eso siempre el enemigo intentará destruir nuestro lazo paternal con el Padre, con Dios. Lo intenta destruir. La Biblia dice, no, Lucas 15:13, no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. El hijo pródigo era hijo y lo tenía todo y estaba con su papá y había de todo, pero él quería ir a tierras lejanas. Es el corazón del hombre el que decide. Entonces, de alguna manera la recomendación de Dios es cuidado, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuidado porque el corazón es engañoso. Entonces hoy día prometemos cielo, mar y tierra. Y mañana el hombre puede olvidarse de la promesa. Por eso como hijos de Dios necesitamos siempre nuestro corazón exponerlo delante de Él. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay dentro de mí. Sí, hermano, el ser humano es engañoso. Ese corazón es engañoso. Y de ahí salen, hoy día te bajo la luna, mi amor. Te compro la luna y aquí está. Hoy, hermano, y en ese dicho popular que dice que del amor al odio. ¿Qué sucede ahí? Si le iba a bajar la luna. Y era lo máximo. Y pasó un tiempo, ya no, al contrario, la quería mandar a la... El corazón, hermano. Entonces Dios tiene que meterse a trabajar con nosotros. Porque a veces en la vida cristiana ocurren esos compromisos y esos amores de que del amor al odio hay un paso. Y se viven esas circunstancias. Y luego el diseño de Dios se pervertió, se echó a perder. ¿Por qué? ¿No le parece que llama la atención que el apóstol en una de las cartas le dice, mire, cuidado, quiten toda raíz de amargura que pueda haber en sus corazones? Porque alguna raíz de amargura puede contaminar. Y una tierra contaminada o un árbol contaminado no da frutos, no crece, no se desarrolla, se estancó. Y recuerde que el orden natural de la vida es evolucionar, crecer, desarrollarse. Entonces, si algo se estancó, algo sucede ahí. Y hay una simiente que está siendo abortada, que no germina, que no crece. Y tal vez el labrador que trabaja la tierra, hermano, le mete asadón, picota y le mete de todo, tijera de cortar pastos, pero tal vez todavía aquí hay cercas, hay lugares cerrados donde no dejamos que él entre. Y estamos corriendo peligro. ¿Por qué? Porque no imaginamos o no somos capaces todavía de dimensionar todo lo que el Señor preparó para nosotros. Entonces a veces solo pensamos y decimos, no, la verdad yo feliz, vengo a la iglesia, canto con los hermanos, oro, escucho la palabra, me siento bien y vuelvo a mi casa y la otra semana vuelvo y me junto con ellos. Dios tiene más para ti, mucho más de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros imaginamos. Él tiene más. Ahora mire, ¿cómo nos quitan nuestra identidad? ¿Cómo trabaja el enemigo? ¿Cómo nos engaña? Roba, mata y destruye. Nos roba o nos quita el vestido, el anillo y el calzado. Entonces al hijo menor
lo dejó sin vestido, le quitó el anillo y le quitó el calzado. Y de esa manera robó su identidad, lo llevó a tierras lejanas. Y en tierras lejanas ya no era el hijo que era antes en su casa. Comía, se alimentaba de la comida de cerdos, pasó hambre. Usted conoce la historia. El anillo habla de sello, de autoridad, de honra. Entonces en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 8, dice ahí que toda carta o todo edicto que declaraba el rey y sellado con su anillo no se podía revocar, era irrevocable. Entonces fue la estrategia que Esther usó para que el edicto del rey pusiera en libertad y no fuera en contra de su pueblo. Por lo tanto, el enemigo nos quita autoridad. ¿Cómo va quitando nuestra identidad? ¿Cómo pervierte nuestra simiente cuando nos quita autoridad? Puede buscar Ruth capítulo 4, versículo 7, si no me equivoco. El vestido habla de dignidad, habla de paternidad, habla de cobertura. Y el calzado habla de pacto, compromiso, redención. Hoy vamos a ver o hablar más del vestido, dignidad, paternidad, cobertura. Qué tremendo, porque recuerde que cuando el enemigo trabaja con Adán y Eva y los lleva al pecado y los separa de Dios, no solo los separa, no solo los saca del huerto, sino que provoca en ellos una condición. Ellos, cuando aparece Dios, dice que ellos se encontraron desnudos. Pero antes de la caída no estaban desnudos, porque tenían esa constante comunión con Dios. Recuerde que por ahí el texto habla y dice, Dios iba y, hola Adán, ¿cómo estás? ¿Dónde estás hoy? ¿Qué estás haciendo? O qué sé yo, tal vez Dios le traía la bitácora, ¿no?, de lo que tenía que hacer. No, soñemos, pero qué sé yo, le decía, ya hoy día le vas a poner nombre a estos animales y mañana vas a la parcela allá y trabajas allá, no sé, pero había una comunión constante. Dios estaba ahí metido con ellos en el huerto. En ningún minuto se encontraron desnudos. Había una justicia de Dios que los vestía. Pero cuando vino el pecado, dice que se encontraron desnudos. Entonces el pecado no solo nos separa, el pecado nos quita la cobertura, nos quita la paternidad, rompe el lazo paternal que tenemos con Dios. Y el calzado habla de pacto, de compromiso, de redención. Es muy importante. Había una costumbre muy antigua en los pueblos. Creo que es la que dice el hermano. Sí. Ruth 4:7. Esta era pues desde antaño la costumbre de los hijos de Israel respecto a la redención y al cambio de una herencia para confirmar cualquier asunto. Un hombre se quitaba su sandalia y se la daba al otro, y esto servía de testimonio en Israel. Qué tremendo, porque de acuerdo a esa costumbre muy antigua que se conocía en esos pueblos, por eso Moisés, cuando oye la voz y Dios le dice, quita el calzado de tus pies. Por eso Moisés no dijo, pero Señor, me voy a ensuciar los pies. O sea, obedecía a una costumbre muy antigua. Entonces cuando le dicen quita el calzado, él ya sabía lo que iba a suceder. Había un compromiso, un pacto de redención. Era una señal de entregar el calzado, porque allí se iba a generar un pacto. Iba a haber un compromiso, un cambio de tierras. Pacto, compromiso, cambio de tierra es donde usted se une con la otra parte y en señal de aprobación le está entregando sus calzados. ¿Alguien conoce esas iglesias donde usted al entrar tiene que quitarse el calzado? ¿Le suena? Qué bueno que no se escucha por aquí. ¿Alguien ha ido alguna vez a una casa donde al entrar le dicen, no, por favor, quítese el calzado para entrar a mi casa?
No, nunca nadie ha vivido eso. Lo bendecimos para que nunca lo viva, hermano. Lo bendecimos. Pero es una estrategia, un principio de las tinieblas. Entonces, si usted alguna vez va a algún lugar a visitar, a conocer, y le piden que se quite los calzados, hermano, no acepte. Porque allí se gesta un principio espiritual muy potente, donde usted está haciendo un pacto, un compromiso, y estás aprobando lo que se hace ahí. Y a veces sin saber somos presa, cautivos. Entonces hay una religión en el mundo, hermano, que no deja entrar en sus templos si usted no se quita el calzado. Y esa religión adora a sus dioses. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos... Por lo tanto, el calzado es una señal muy potente. Entonces, todos los que se encontraron con el Señor, todos los que a los que Dios les pide el pacto, a todos los que se manifestó, quiten el calzado, el lugar que pisas. Este lugar, Dios se manifiesta allí. Por eso el enemigo, ¿qué hace? Hermano, nos quiere quitar el calzado. En otras palabras, quiere romper el pacto que hay en nosotros, el compromiso. Porque gente que no es comprometida, entonces mi abuelo decía, soldado que arranca sirve para otra guerra. Imagínense, en Israel hubo uno, dice la Biblia, que defendió una hectárea de lenteja, una siembra ahí, un campo lleno de lenteja. Y el ejército, los soldados, los que estaban con él, se fueron. Todos se fueron, arrancaron, quedó él solo. Y él solo defendió ese campo. Y sus hermanos, sus amigos, los que estaban con él la tarde anterior comiendo ahí mote con huesillo y pasándola bien y diciéndole, ay, eres buen amigo, eres espectacular. Pero cuando hubo que pelear, ese hombre salvó su campo de lentejas solo. Entonces a veces el enemigo trabaja allí, rompe tu pacto, rompe tu compromiso. ¿Por qué? Bueno, porque el reino de Dios es lastimado cuando hay gente que no es comprometida. Ojo, no se comprometa con una institución. Me explico, no buscamos gente comprometida con la iglesia. Aunque suene raro, ¿no? Buscamos gente comprometida con Cristo. Porque la gente comprometida con la iglesia, cuando la iglesia le falla, se rompe el compromiso. Y se hieren los corazones y se ofenden, porque su compromiso era con una institución compuesta por personas, funcionando con personas. Pero cuando tu compromiso es con Cristo, entonces hubo alguien en la Biblia que dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios con todo, su compromiso era con Dios. Por eso el enemigo trabaja, quita el anillo, la autoridad, el vestido y el calzado. Ahora mire, toda vestidura que nosotros usamos en la vida natural, cotidiana, obedece a una actividad, a un propósito y a un diseño. ¿Sí o no? Se vería feo que usted el día sábado me vea en medio de la feria y yo con pijama. O como raro, ¿no? ¿Qué hace el hermano con pijama a esta hora? Es mal calor, ¿qué hace, hermano? Es raro que un día llegue acá, ¿no? Con chuteadores y equipo de fútbol y hermano, ¿y qué no? Es que ahora a las 11 hay partido. Entonces, toda vestidura obedece a una actividad. Obedece a un propósito, a un diseño, a algo que hacer. Entonces, la simiente que hay en ti tiene una actividad, un diseño, un propósito. ¿Qué hace el enemigo? Quita tus vestiduras. Y por ende queda fuera del diseño. No puedes trabajar o laborar de manera funcional para Dios por cuanto no tienes las vestiduras adecuadas. Entonces a veces el enemigo pega ahí con nuestras vestiduras,
Qué tremendo, porque es incómodo asistir a compromisos con vestimenta inadecuada. Mire lo que pasa ahí en Zacarías. Dice, y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Pero estaba delante del ángel, pero tenía ropas sucias. No estaba vestido adecuadamente. ¿No le parece que a veces delante de Dios nos presentamos con ropas sucias? Ahora, ropas sucias es igual a iniquidad o a obras injustas. Entonces en Apocalipsis habla de las obras justas, que es el vestido lino de la iglesia, de la novia. El vestido lino, blanco y resplandeciente, son las obras justas de los santos. Entonces nuestras obras son nuestras vestiduras. Si yo vivo de manera injusta, pues entonces tengo mis ropas sucias y por ende hay una iniquidad que se manifiesta. Pero mire lo que dice Jeremías, pero yo te planté como una vid escogida, toda ella de una simiente genuina, no una simiente extraña ni elaborada en tinieblas, no, yo te planté como una viña, como mi viña y con una simiente genuina. Pero mire lo que se pregunta el profeta, ¿cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Es como lo mismo de decir, bueno, el Señor sacó a Israel de Egipto, de esclavitud, y lo sacó a libertad. ¿Y cómo dejó que todos murieran? No, es que Él no dejó. El corazón del hombre no cambió, no fue transformado. Pero su simiente, yo soy pueblo escogido, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios. Sí, claro, somos. Pero ¿qué nos ha pasado en el camino? ¿O de qué tenemos que cuidarnos en el camino para que nuestra simiente genuina no se vuelva una simiente degenerada o extraña, algo que no dio fruto? Entonces el enemigo viene y trabaja quitando y ensuciando nuestras vestiduras con obras injustas. Viene y trabaja quitando nuestro anillo, quitándonos autoridad. Y viene y trabaja quitándonos el calzado, nos quita el compromiso, rompe el pacto. Entonces, recuerde que uno de los enemigos de Israel, una de esas ciudades, eran los que habitaban en la arcilla y rompían el compromiso. Hacían que Israel se mezclara. Qué terrible cómo se mezcló el corazón de Salomón con la idolatría de sus amores, de todas las mujeres de las que él se enamoró. Él se enamoró de tantas que muchas pervertieron su corazón a idolatría. Pero era el hombre más sabio. Era el hombre más sabio. Es más, Dios dice, ninguno después de ti será igual sobre la tierra. O sea, recibirías tanta sabiduría, hermano, pero su carácter débil en el amor, su carácter, su poca fuerza de voluntad o voluntad propia para guardar el pacto, para cuidar el compromiso. Entonces terminó construyéndole altares a sus novias. Quizás como la novia lo trataba, ¿no? Tal vez al desayuno, al almuerzo y a la 11, ya, hazme mi altar. Y a lo mejor para que lo dejaran tranquilo ya construyanle el altar no sé, pero qué tremendo, cómo prevaricó, cómo pervertió el corazón. Solo porque el enemigo le encontró un área débil. Nuestras debilidades tienen que estar cubiertas por el Señor. Y Él tiene que conocerlas. Porque si las escondemos aquí en lo oculto, eso oculto es tiniebla. Y donde hay tinieblas, entran, pero con la puerta abierta. Porque tienen derecho. Amén. Amén. Ya estamos terminando, hermano. Dice, y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle, es decir, el ángel habló, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala.
Por lo tanto, siempre está la oportunidad en Cristo de ser vestidos de manera decorosa y oportuna para la ocasión y para el momento que estamos viviendo. Es decir, el propósito que hay en ti, Dios proveerá lo que necesitas. El tema es cuando nos da lo que necesitamos y andamos en otra. Entonces tengo ropa, ¿se acuerda? Yo tengo ropa para ir a la montaña, escalar y chiporro, gorro y todo. Y usted me ve pescando en la costa con esa tenía. Y usted se pregunta, ¿pero y qué hace aquí? ¿Cómo se le ocurre venir a pescar con la ropa que anda? O sea, con esa ropa debiera estar en la montaña. Eso es lo mismo que pasa si alguien que tiene herramientas de alabanza y adoración no estuviese en el altar ministrando la presencia del Señor, sino que estuviese en otro lugar. ¿Sabía usted que los dones son irrevocables? Entonces hay gente que tiene un don de ministrar al Señor con canto, alabanza, y los talentos fluyen, pero no todos están en el altar ministrando. Hay muchos que están en el escenario del mundo, causando furor a la gente, en vez de dar su canto al Señor. ¿Sí? Bueno, históricamente usted conoce ahí a varios que impactaron el mundo y que nacieron en una iglesia y que fueron estrellas de rock, pero que en la iglesia, mientras estuvieron ahí en el altar ministrando, la gloria del Señor descendió. ¿Qué sucedió? Habiendo tenido una semilla genuina, el enemigo pervirtió el diseño, quitó la autoridad, quitó el compromiso, quitó el vestido y los mandó a otro lugar. Necesitamos cuidar nuestra identidad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor apostó todo por nosotros. Su vida, su sangre. O sea, Él no dijo, voy a intentar a ver si me no, todo. Entonces imagínense, se vuelve y dice, un pueblo que no me buscaba, me volví a ellos y me encontraron. Se lo decía a Israel. Israel era el pueblo que tenía que buscarlo y no lo buscaron. Entonces Dios le dice por medio del profeta, un pueblo que no me buscaba, me encontró. No teníamos nada que hacer nosotros, estábamos sin esperanza. Nunca podremos valorar la misericordia si no somos conscientes del juicio que había sobre nosotros. Entonces merecíamos muerte, merecíamos castigo, pero fue tan grande su misericordia que aún mereciendo toda aquella condena, Él vino y nos da lo que no merecíamos. Ponga ojo aquí, porque esa misericordia manifestada es tan grande que solo Dios la entrega incondicionalmente. Es decir, pareciera que la misericordia se opone a la justicia. Pareciera que la misericordia se opone al juicio, porque lo justo es que nosotros merecíamos la muerte, no teníamos derecho a nada, pero su misericordia no solo nos dio salvación. Se da cuenta, mire, la verdad no solo nos mueve la necesidad de ser salvos, es decir, está bien, anhelamos que Cristo venga, soñamos y esperamos de que Él venga a buscar a su pueblo, su venida, Él viene. Pero qué tremendo, porque hay generaciones que pasaron y han pasado la vida esperando que Él venga sin desarrollar lo que Dios ha puesto en sus vidas. Por lo tanto, no ponemos en duda que Él venga, Él viene, pero mientras Él viene, necesitas cuidar la semilla, la simiente que hay en ti, para que eso germine, crezca y se desarrolle y pueda ser el aporte que la iglesia necesita para que otros a través de ti sean edificados. Entonces, cuando el Señor reparte dones y ministerios,
Empieza a decir, bueno, para la unidad del cuerpo de Cristo, para que todos crezcan en la medida y estatura del varón perfecto, para que todos lleguen a la unidad y al conocimiento de Cristo, doy dones y reparto dones y ministerios sobre la iglesia, maestros, evangelistas y todo lo demás. Yo reparto esos ministerios. ¿Para qué? No para que ellos brillen, para que la iglesia sea edificada. Entonces, cuando usted lee ese texto, se da cuenta que lo que Dios puso en ti es para que todos seamos edificados. Hermano, la iglesia te necesita. Hermano, las familias te necesitan. Entonces, si alguna adversidad, si algún momento difícil está pasando, ¿sabe qué? Es la iglesia la que tiene que levantarse a orar por nuestros hermanos, porque a la final es ese cuerpo de Cristo el que se levanta para bendecir a otros. Dios lo hará, Dios lo ha hecho, pero Dios te escogió a ti. Por eso Él pide a través de sus ángeles, quiten las ropas sucias. Es importante comprender el concepto de coberturas correctas. Pues las tinieblas no solo quieren quitar nuestro vestido, también quieren quitar nuestra cobertura, que es igual que autoridad. Estoy sujeto a autoridad. Hay una autoridad sobre mí que no manipula, pero que tiene un orden correcto. Entonces imagínense esos muchachos que van a ungir enfermos, ¿no? Y el enemigo les dice, ¿y ustedes en nombre de quién vienen? ¿O quiénes son? Me dice, yo conozco a Pablo, yo conozco a este otro evangelista, yo conozco al pastor, pero ¿y ustedes en nombre de quién vienen? Por eso las vestiduras no solo obedecen a un diseño, también obedecen a coberturas, a autoridades. Por eso necesitamos entender el concepto correcto de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque llevamos el mensaje del Rey. Y ese mensaje es vida para otros. Entonces Isaías termina diciendo, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Es decir, necesitamos gozarnos en el Señor, porque Él viste nuestra desnudez y nos envuelve con un manto de justicia. Él es nuestra justicia. Viviremos y nos sentiremos injustos si no entramos en el Señor. Necesitamos entrar en Él y que Él sea nuestra justicia, porque en Él fueron perdonados todos nuestros pecados. Entonces, cuando tú y yo volvemos a la casa del Padre, igual que el Hijo, me levantaré,